Buenos días, mi nombre es Carlos Rugilo, soy neuroradiólogo del Hospital Garrahan y vamos a dar una charla sobre malformaciones congénitas del encéfalo. Vamos a hacer un breve repaso embriológico. El día 25 del desarrollo embrionario se cierra el neuroporo anterior y el tubo neural consta de tres vesículas: el prosencéfalo o vesícula anterior, el, el mesencéfalo o cerebro medio y el cerebro posterior o romboencéfalo. Posteriormente, el cerebro anterior prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forman las vesículas cerebrales, y diencéfalo, que va a dar lugar al tálamo, hipotálamo y también a las vesículas ópticas, entre otras cosas. El cerebro medio, o sea, el mesencéfalo, queda igual y el romboencéfalo se va a dividir en un segmento rostral, que es el metaencéfalo, que va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. A su vez hay una serie de flexosidades, una flexosidad craneal a nivel de la unión del prosencéfalo con el mesencéfalo, que se llama flexión mesencefálica, y una flexión caudal entre el mielencéfalo y la médula cervical, que es la flexión cervical. Luego aparece también una flexión en sentido contrario a nivel del metaencéfalo, a nivel de la protuberancia anular, que va a ser lo que va a originar al cuarto ventrículo. Bueno, por supuesto, hoy sabemos que hay una enorme importancia por conocer la causa realmente subyacente de la mayoría de las malformaciones congénitas, y esto ha llevado a buscar las vías metabólicas, o sea, lo que se llaman vías moleculares, que son simplemente una concatenación de reacciones químicas, muchas de ellas fosforilaciones, que van a hacer que una sustancia que actúe sobre un receptor vaya a producir finalmente, después de pasar por una serie de mecanismos y de sustancias intermedias, una proteína que va a entrar finalmente al núcleo y a través de los llamados factores de transcripción va a permitir la síntesis o inhibir la síntesis de una determinada proteína a través de la manipulación de los genes. Esto, dicho así muy brevemente, es importante porque nos permite también conocer algunas de las características que van a tener las malformaciones congénitas, ya que hay vías metabólicas que tienen distintas proteínas, como decíamos, y todos los genes que actúen en esa vía van a producir seguramente una malformación genética similar. A su vez, existe la posibilidad de que haya genes redundantes, por lo tanto puede haber una malformación que afecte a un gen, una mutación, y sin embargo no se produce ningún síntoma. Y finalmente, estos genes, muchos de ellos generan proteínas que actúan en distintas vías, por lo tanto una misma mutación puede producir diferentes malformaciones en diferentes lugares y a distinto tiempo, ya que pueden actuar también en forma distante en el tiempo estos genes. Así que bueno, esto es como concepto general. Vamos a dividir esta charla, siguiendo al doctor Barkovich, en 5 ítems separados para facilitar la comprensión de las distintas malformaciones. Comenzaremos por lo que se llama alteraciones del prosencéfalo dorsal, donde vamos a tener las alteraciones comisurales y las alteraciones del desarrollo cortical. Las anomalías del prosencéfalo ventral, donde básicamente está la holoprosencefalia y la displasia septóptica. Las alteraciones del cerebelo tronco, las alteraciones de la fosa posterior y la unión cráneo-cervical, donde se destaca el Chiari, y finalmente algunas alteraciones del mesénquima que rodea el cerebro y que también va a producir
anomalías. Esto obviamente no pretende cubrir todas las alteraciones, ni mucho menos, simplemente vamos a tratar de nombrar las más relevantes. Así comenzamos con las alteraciones comisurales. Bueno, dentro de las anomalías comisurales, la más frecuente y la más importante es la agenesia del cuerpo calloso, que es la comisura más grande que tienen los hemisferios cerebrales. Esta entidad se caracteriza por la ausencia en el corte sagital del cuerpo calloso, con una disposición radial de los surcos y las circunvoluciones de la cara medial hacia el tercer ventrículo, que está ligeramente dilatado y elevado. A su vez, es común observar disminución del volumen o agenesia también de otras comisuras, como la comisura blanca anterior o la comisura hipocámpica. Muy raras veces pueden estar hipertróficas como mecanismo compensatorio. También se observa una disposición paralela de los ventrículos laterales, que se debe a la ausencia del cuerpo calloso. Los ventrículos laterales suelen tener también dilatación de sus segmentos posteriores, los atrios y las astas occipitales, lo que se conoce como configuración colpocefálica. Suele haber también, como vemos en la tractografía, se generan las bandeletas de Probst, que son simplemente las fibras de sustancia blanca que habitualmente decusan en el cuerpo calloso y que en este caso se dirigen en sentido antero-posterior, se transforman en fibras de asociación interhemisférica, o sea que el cerebro de estos pacientes funciona realmente de una manera muy distinta a lo normal. Como se dice siempre en neuroradiología, la malformación más difícil de detectar es la segunda, y entonces siempre tenemos que buscar en estos pacientes otra alteración, ya que muchas de las vías metabólicas afectadas en estos casos, como por ejemplo las tubulinopatías, que son una de las causas más frecuentes de anomalías cerebrales, dan agenesia del cuerpo calloso porque la tubulina se usa para lo que se llama la navegación axonal, pero también pueden producir alteraciones de la proliferación celular y dar microcefalia, etcétera, etcétera. Así que siempre que veamos una anomalía del cuerpo calloso, buscar alteraciones asociadas que muchas veces son más importantes desde el punto de vista clínico. Bueno, una de las anomalías más frecuentemente asociadas a la agenesia del cuerpo calloso es la presencia de quistes de la cisura interhemisférica. Se reconocen dos variantes, la tipo 1, donde normalmente es un solo quiste que está comunicado y tiene señal similar al ventrículo, y la tipo 2, como es el caso que presentamos aquí, donde hay una membrana que separa al quiste del tercer ventrículo. La tipo 2 pueden tener uno o múltiples quistes y la señal es diferente al líquido, normalmente es tenuemente hiperintensa en T1 con respecto a este. Estos chicos tienen mayor cantidad de complicaciones neurológicas, sobre todo pueden tener hidrocefalia, macrocefalia, y el tratamiento depende, puede ser la colocación de una válvula de derivación y en otros casos es la fenestración. Otra alteración relacionada con la agenesia o hipogenesia del cuerpo calloso es la presencia de lipomas interhemisféricos. Estos lipomas se localizan habitualmente en el dorso del cuerpo calloso. Hay dos variantes, una posterior donde suelen ser curvilíneos, dan la vuelta al esplenio y muchas veces se extienden a la cisterna al cavum velum interpositum, y los anteriores, como este, que son más globulosos, grandes, y como en este caso pueden estar asociados a cefaloceles y conexiones del lipoma interhemisférico con un lipoma subcutáneo. Los lipomas, como ustedes saben, no son tumores, sino que son malformaciones de lo que se llama la meninx primitiva. Esto es un tejido mesenquimatoso multipotencial que normalmente va a formar a las meninges, sobre todo las leptomeninges, y también va a formar el estroma de los plexos coroideos. Por algún motivo,
se produce la transformación a tejido graso y es por eso que estos lipomas suelen englobar, como en este caso, a las arterias, a las venas y también a los nervios. Por lo tanto, su resolución quirúrgica es muy peligrosa y habitualmente se trata de no tocarlos, ya que no tienden a crecer, solamente van a modificarse como el tejido graso de todo el cuerpo. Si el chico engorda o toma corticoides, van a tener más volumen. Bueno, dentro de las malformaciones del prosencéfalo dorsal se encuentran las anomalías del desarrollo cortical, que en estos últimos años se han transformado en una patología muy importante, ya que representan aproximadamente un cuarto de las causas de epilepsia intratable en los niños y de todas las cirugías que se hacen de epilepsia representan prácticamente un 15%. Así que es muy importante detectarlas. Para hacer un breve repaso del desarrollo de la corteza, recordemos que existen dos eh, zonas en ese prosencéfalo original que aproximadamente a las 7 semanas de la vida embrionaria comienzan a proliferar. Una es la zona basal, más gruesa, donde se encuentra una capa de células pluripotenciales que se llama eminencia ganglionar y se divide en una parte lateral y otra medial. También hay una parte caudal y está el área preóptica, que son todas zonas de esta eminencia ganglionar eh, o también llamado subpalio. Y otra zona que es la zona periventricular, llamada zona ventricular germinal o palio. De la zona llamada palio van a producirse la proliferación y migración luego de las neuronas glutamatérgicas, que son las excitotóxicas que van a formar, perdón, las excitatorias que van a formar la corteza cerebral, y de la eminencia ganglionar van a surgir las neuronas GABAérgicas o inhibitorias que van a formar parte de los núcleos basales y algunas de ellas van a migrar en forma tangencial hacia la corteza para formar las interneuronas inhibitorias del manto cortical. Aquí tenemos una visión en la imagen de la izquierda de todo el proceso que lleva a estas células que comienzan a proliferar en el epéndimo hacia la membrana limitante externa, que es o membrana pial. Y así tenemos distintas zonas. La primera parte de proliferación es una proliferación asimétrica, donde algunas de las células se van a transformar en fibras gliales radiales, que son las que sirven de soporte, formando fascículos de 4 a 10 fibras a través de los cuales van a migrar las neuronas. Hay una zona llamada zona subventricular, que es una zona transitoria, que más o menos se forma eh, en las 9-10 semanas de vida embrionaria y consta de una parte interna más pequeña y una parte externa más grande. En esta parte o zona subventricular externa puede haber también, de hecho hay mitosis normalmente simétricas y se forman otros progenitores como las células precursoras intermedias, las células neuroepiteliales, que van también a producir luego neuronas. Finalmente se produce la migración a través de, como decíamos, de las fibras gliales radiales en la capa llamada intermedia, que va a formar lo que va a ser finalmente la sustancia blanca, y estas neuronas llegan a la corteza. Las primeras que llegan forman la capa número 1, que son la capa molecular, eh, formando la membrana limitante pial. Ahí están las células de Cajal-Retzius que contienen rilina, una sustancia muy importante tanto para el desenganche de las neuronas a este nivel como para otros procesos regulatorios. Y después de esa capa número 1, el resto de las capas se va formando de una manera
de adentro hacia afuera. O sea, después de la 1, la segunda camada de neuronas va a formar la capa número 7, que también es una capa transitoria. Después la 6, la 5, la 4, la 3 y la 2. Un detalle importante en esta imagen abajo y a la derecha, vamos a ver que a nivel de la membrana pial limitante o glia limitans, también llamada, tenemos las neuronas que conforman la placa cortical, las fibras gliales radiales, donde las neuronas van migrando, y vamos a ver que allí encontramos la capa número 1, o zona marginal, también llamada, con las fibras de Cajal Rettius y la producción de relina, y una sustancia en la membrana basal que se llama laminina. Esta proteína es muy importante porque puede haber defectos a nivel de esta zona de la laminina, de la membrana basal, de los dextroglicanos que también están a ese nivel, que producen alteraciones en la migración. Pueden producir verdaderos agujeros a nivel de la glia limitans que van a generar una sobremigración y después lo vamos a ver en algún ejemplo. Siguiendo a la clasificación de Barkovich, vamos a dividir a las malformaciones del desarrollo cortical en tres grandes grupos: las alteraciones de la proliferación o apoptosis neuronal y glial, las malformaciones de la migración neuronal y las malformaciones debido a alteraciones del desarrollo postmigratorio. Si bien esto se sigue manteniendo, básicamente hay que recordar que no es una división estanca y, como decíamos antes, hay, digamos, ciertas vías metabólicas que van a participar en estos tres procesos. Por lo tanto, no es raro encontrar alteraciones combinadas y eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar encasillar a los pacientes solamente en una de las patologías. También me parece importante recordar que cuando nos enfrentamos a un paciente con microcefalia, debemos tomar en cuenta algunos elementos desde el punto de vista radiológico que nos permiten realizar un diagnóstico diferencial o clasificar mejor a las microcefalias. Uno de ellos es el grado de microcefalia del paciente. Si tuviéramos la oportunidad de conocer la estatura, también es importante. El segundo parámetro importante es la presencia o no de hidrocefalia, la presencia o no de alteraciones del desarrollo cortical como heterotopías, el espesor de la corteza y la presencia de surcos, si son profundos o no, si son escasos o no, y también la relación relativa del cerebro con las órbitas y con el cerebelo. Todos estos son elementos importantes, como decía, a la hora de clasificar. Para mostrar solo algunos ejemplos de las anomalías del desarrollo cortical, vamos a comenzar con estos dos casos de pacientes con microcefalia, que se denomina cuando el niño tiene un perímetro cefálico 3 o más de BIOS estándar por debajo de lo normal. Y básicamente existen múltiples variedades de esta anomalía, pero las dos más comunes es la microlicencefalia, que es el caso de la izquierda, donde tenemos un cráneo pequeño con una relación cráneo-facial disminuida, dilatación ventricular y una corteza gruesa, muy parecida a la que después vamos a ver en las licencefalias. Mientras que, por supuesto, hay anomalías asociadas. Tenemos una anomalía de Dandy Walker con un cerebelo hipoplásico y rotado, un tronco también hipoplásico. En el otro caso, tenemos un paciente también con microcefalia, pero que tiene un espesor cortical normal. Lo que caracteriza a esta entidad, que se llama patrón giral simplificado, es que existen pocas circunvoluciones y los surcos son poco profundos. Bueno, la forma más leve de alteración de la migración neuronal, que puede ser a veces difusa y a veces parcial,
es la heterotopía en banda o doble corteza. Es muy común de ver en madres de pacientes que tienen, de niños que tienen lisencefalia por alteración de la DCX, del gen DCX. Em, Esta doble corteza puede ser asintomática o en otros casos puede dar epilepsia. Desde el punto de vista de la imagen, lo que vamos a ver es una pequeña lámina, pequeña o gran lámina, cuanto más gruesa sea, peor es el pronóstico, eh, de sustancia gris que está por debajo de la corteza, separada por sustancia blanca de aspecto normal, y la corteza básicamente es una corteza que tiene un espesor normal. Lo que vamos a encontrar muchas veces son surcos un poco menos profundos a ese nivel, y bueno, ahí están las neuronas que faltan y que están en la corteza subyacente. Dentro de las alteraciones de la proliferación neuronal y glial a nivel de la matriz germinal, se encuentran las vinculadas con la vía mTOR. En realidad esta vía metabólica tiene que ver con distintas funciones proliferativas y de diferenciación celular, y es la responsable de las alteraciones en distintos síndromes, por ejemplo la esclerosis tuberosa, la displasia cortical tipo 2B y la hemimegalencefalia. Básicamente por un mecanismo probablemente de mosaico, por eso ocurre en un solo hemisferio, a veces ocurre en los dos, se llama displasia megalencefálica bilateral. En realidad la hemimegalencefalia, tenemos acá dos ejemplos, un ejemplo muy grosero del lado izquierdo donde vemos un hemicráneo aumentado de tamaño porque el cerebro y el ventrículo son grandes. Hay diversas alteraciones corticales y subcorticales, puede haber áreas de polimicrogiria, paquigiria, eh, neuronas heterotópicas, hipomirinización, sustancia blanca desorganizada. Es un ejemplo la hemimegalencefalia de una alteración de todos los pasos, desde la proliferación hasta la etapa postmigracional. Desde el punto de vista clínico, son pacientes que suelen tener desde temprana edad crisis convulsivas, generalmente focales, unilaterales, y muchos se benefician con el tratamiento quirúrgico precoz que consiste en la hemisferectomía funcional. En el lado izquierdo tenemos una imagen de otro paciente bastante más sutil. A veces hay que sospechar esta entidad cuando hay un cuerpo, un ventrículo lateral dismórfico, sobre todo cuando hay una punta del cuerno frontal está apuntando hacia adelante y hacia arriba. Y bueno, en esos casos a veces hay que medir los volúmenes de los hemisferios. A veces la hemimegalencefalia es focal, está solamente en un lóbulo, y todo esto hay que mirarlo con mucho detalle porque puede ser a veces difícil de ver a primera vista. En este caso tenemos un ejemplo de alteración también de la proliferación en forma focal, que produce una displasia cortical focal. Aquí también la afectación se da en la vía mTOR y básicamente son lesiones únicas, similares en sus características tanto en imágenes como a nivel histológico con los tubers de la esclerosis tuberosa. Algunos le llaman a esto esclerosis tuberosa frustra. De hecho, es conveniente cuando uno encuentra este tipo de lesiones, específicamente la tipo 2B, vamos a tener que buscar con un genetista o con un neuropediatra alteraciones en otros órganos que sugieren el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Las lesiones son lesiones focales corticales que, como tienen células balón, van a tener brillo en FLAIR, y eso es una característica muy relevante. A veces pueden contener áreas quísticas, pueden tener ligero efecto de masas con un giro expandido, y pueden tener el signo del transmanto, donde se ve una señal brillante en T2 y en FLAIR que se extiende desde la corteza afectada, normalmente frontal, normalmente es extratemporal esta lesión, hacia el borde superoexterno del ventrículo. En otros casos se observa el signo del fondo del surco, donde solamente el fondo de un surco está afectado.
La clave es buscar muy en detalle en la secuencia FLAIR la señal hiperintensa que es característica. Estos pacientes, si bien tienen epilepsia precoz, suelen mejorar mucho cuando se puede realizar la resección de esta alteración. Continuando con las alteraciones del desarrollo cortical, aquí tenemos un ejemplo de una anomalía de la migración, una de las más graves, que es el cuadro de agiria paquigiria, un cerebro liso, también llamado lisencefalia. Lisencefalia completa es lo mismo que agiria y parcial es lo mismo que paquigiria. Clásicamente la corteza es gruesa, consta de una capa muy finita cortical, luego una zona libre de células que se encuentra con características de sustancia blanca hipomielinizada y finalmente una capa profunda muy gruesa que son las neuronas que han quedado por el camino. Básicamente es un cuadro simétrico, bilateral, que puede ser a predominio anterior o posterior, y eso depende de cuál es la vía metabólica afectada. La más común, que es producida por el gen LIS1, tiene un compromiso predominantemente posterior. Básicamente las alteraciones se deben fundamentalmente a distintos factores, pero la más común, que es la lisina, es una proteína asociada a los microtúbulos que tiene que ver con lo que se llama nucleoquinesis, es decir, en el proceso de migración normalmente la neurona, digamos, estira un axón que va aferrado a la fibra glial radial y luego el núcleo se extiende a través de los microtúbulos, guiado por los microtúbulos hacia la región más distal. Esto se llama nucleoquinesis y si no hay lisina, esto no se produce, o si la lisina está alterada, se produce mal y por lo tanto falla el mecanismo de migración. Los pacientes que tienen esta alteración son muy graves, son niños que nacen con hipotonía, posición de opistótonos, tienen crisis convulsivas, retardo madurativo, etc. Siguiendo con los trastornos migracionales, vamos a encontrar lo que se llama heterotopía periventricular, que puede ser nodular o lineal, es mucho más común la nodular, puede ser difusa o puede ser focal a predominio anterior o a predominio posterior, y esto depende, como siempre, de cuáles son las vías metabólicas afectadas. Por ejemplo, los pacientes que tienen alteraciones de la filamina, que es una sustancia que tiene que ver con la actina, vamos a ver que hay alteración a predominio posterior. Y normalmente esos pacientes tienen otros síntomas cardiovasculares, tendencia a stroke, etc. En la imagen lo que vamos a ver en estos casos son señales nodulares isointensas con la sustancia gris en todas las secuencias, que están en las paredes de los ventrículos, a veces protruyen en forma exofítica, normalmente el eje mayor es paralelo al ventrículo, y en algunas ocasiones pueden estar pequeñas áreas de sustancia blanca entre el foco heterotópico y la pared ventricular. En algunas ocasiones la corteza está afectada a ese nivel, normalmente no se ve en resonancia, pero si uno hace un estudio histológico va a encontrar áreas de displasia cortical focal que probablemente sean secundarias a la descarga eléctrica epiléptica sobre esa zona. Este es un ejemplo de lo que acabamos de decir, un paciente que tiene heterotopía periventricular focal posterior, a veces son difíciles de ver, pueden pasar desapercibidas, sobre todo en cortes axiales, a veces son mejores en los cortes coronales de la secuencia volumétrica, y básicamente estos son varones que tienen, como decíamos antes, alteraciones cardiovasculares asociadas. En este caso tenemos una heterotopía subcortical, que son heterotopías normalmente más groseras, grandes, que están ubicadas a nivel de la región subcortical y pueden extenderse todo el trayecto hacia la pared ventricular. Hay dos variantes, una variante más como este ejemplo, más grosera, donde vemos áreas de corteza arremolinada, con pequeños focos a veces quísticos, que es espacio subaracnoideo, o
pequeñas imágenes vasculares en su interior, que no tienen efecto de masa, pero sí distorsionan el ventrículo y hay que diferenciarlas de los tumores porque tienen, en este caso, la señal igual a la sustancia gris en todas las secuencias. Muchas veces, como en este paciente, está asociada a una disminución del volumen del hemisferio ipsilateral. Bueno, esta diapositiva es simplemente para recordar otras de las posibilidades que tenemos en las alteraciones del desarrollo cortical por alteraciones ya postmigracionales de organización que tienen que ver con la corteza en empedrado, para hablarlo con la palabra que más se lo conoce en inglés, que es cobblestone. Esta alteración se debe a una lesión de la membrana limitante externa o glia limitans, que como podemos ver en la imagen de la izquierda está constituida por, bueno, la pía, una membrana basal con laminina y luego los pies de los astrocitos que contienen en la membrana dextroglicanos. Esto es lo que lo une a estas células gliales radiales a la membrana basal. Cualquier afectación de la laminina, o también llamada merosina, o de los dextroglicanos va a producir agujeros en esta membrana limitante que permitirán que las neuronas tengan una sobremigración. No es raro que estas alteraciones también se encuentren en los músculos porque allí también tenemos laminina y dextroglicanos que sirven para unir a los filamentos de actina a la matriz extracelular. Por lo tanto, hay varios síndromes que asocian distrofias musculares, como el síndrome músculo-ojo-cerebro, Walker-Warburg, Fukuyama, o las distrofias musculares por déficit de merosina, que asocian distrofia muscular con esta corteza en empedrado. Un ejemplo, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos un paciente con la típica característica de corteza en empedrado, cobblestone, que se encuentra en la región occipital. Esto es bastante típico de las distrofias musculares congénitas por déficit de merosina, donde encontramos una corteza gruesa que, si miramos con detalle, va a tener irregularidad tanto en el borde, en la superficie interna como en la externa, que puede tener una fina banda de corteza superficial y luego aparece a veces una corteza más gruesa, profunda, y es muy común que haya también alteraciones de la sustancia blanca, como en este caso. Me parece importante colocar esta diapositiva para recordar que no hay que confundir algunas alteraciones corticales, morfológicas, que pueden aparecer después de una derivación de una hidrocefalia, sobre todo en los pacientes con Chiari tipo 2, donde la corteza se transforma en una corteza con circunvoluciones más pequeñas o que se ven más pequeñas, como si estuvieran de alguna manera encogidas. Y bueno, esto se llama estenogiria, es una patología adquirida que no tiene nada que ver con estas alteraciones que estamos viendo del desarrollo cortical. También es importante recordar que hay un cuadro de hipoxia en niños nacidos a término, con hipoxia o asfixia de grado leve, leve moderado, que produce alteraciones corticales disruptivas, plásticas, con algunas circunvoluciones que aparecen más afectadas en su base que en su domo y tienen forma de hongo, son fungiformes y a esto se les llama ulegiria. Tampoco es una patología congénita, sino que es una patología adquirida. Bueno, ya hemos hablado algo de la tubulina, los microtúbulos son esenciales tanto para la duplicación celular mitótico como para la sobrevida de las neuronas, ya que a través de los microtúbulos se transportan distintas sustancias por proteínas como la quinesina, dineína, etc. Y a su vez también son fundamentales para lo que se llama la navegación de los axones en su proceso migratorio, porque
tienen la capacidad estos microtúbulos de polimerizarse o despolimerizarse de acuerdo al medio, a los gradientes de distintas sustancias que van encontrando. Es un mecanismo sumamente complejo, pero cualquier afectación de estas unidades de la tubulina, o sea, la tubulina alfa o beta, o de algunas de las proteínas asociadas, que se llaman MAP, van a producir una serie de alteraciones que pueden ir desde microcefalia, desórdenes del desarrollo cortical, alteraciones de los núcleos basales, alteraciones de los tractos de vías largas, etcétera. Este es un caso muy típico. Una de las características más frecuentes y que más nos hacen sospechar en una tubulinopatía es la ausencia de la cápsula interna. En este caso tenemos en la imagen del lado derecho, se ve claramente la ausencia del brazo anterior de la cápsula interna. Cuando uno ve eso, y sobre todo si el cuerno frontal está un poco como englobando al caudado, y bueno, alteraciones de los tálamos, del desarrollo cortical, hay que sospechar una tubulinopatía. A veces también tiene como característica un cuerpo calloso donde el esplenio está rectificado. Bueno, vamos a pasar ahora a las anomalías del desarrollo del prosencéfalo ventral y en esta parte vamos a encontrar como malformación más reconocida la holoprosencefalia. Recordemos que el prosencéfalo ventral y rostral tiene, como todo el sistema nervioso, una serie de factores de transcripción que son inducidos por distintos morfógenos que van a tener actividades estimulantes o excitatorias e inhibitorias, feedbacks positivos y negativos, y el desbalance entre muchos de estos factores dorsalizantes y ventralizantes va a producir la alteración conocida como holoprosencefalia, donde básicamente hay dos elementos. Uno es una falta de formación de la línea media, de la cisura interhemisférica que separa a las dos vesículas terencefálicas, y esto es por una falla de la apoptosis a ese nivel. Y por otro lado hay una falta de formación de algunas estructuras de línea media que hace que estructuras que están normalmente ubicadas más laterales tiendan a posicionarse. Esta es la forma más grave de holoprosencefalia llamada alobular, en donde vamos a ver que no hay cisura interhemisférica, no hay básicamente ninguna evidencia de tercer ventrículo, de núcleos basales, de ventrículos laterales, excepto un rudimento de astas temporales. Básicamente el cerebro tiene una banda semilunar anterior y luego una cavidad quística. Son pacientes gravemente afectados desde el punto de vista neurológico, con muchas anomalías también faciales de línea media, hipotelorismo, en algunos casos raros ciclopia, y bueno, son pacientes que muchos no vemos en imágenes porque suelen fallecer antes de ser estudiados. En el otro extremo del espectro tenemos la holoprosencefalia lobular, donde sí vemos los ventrículos laterales, hay rudimentos de astas frontales incluso, se ve el tercer ventrículo completo, y en la lobular no había cuerpo calloso, en la semilobular hay cuerpo calloso posterior solamente, y en esta puede haber cuerpo calloso excepto en la parte anterior. Analizar el cuerpo calloso en el sagital es un buen parámetro, ya que cuando se dice que cuando hay tercer ventrículo hay rudimentos de astas frontales y hay un cuerpo calloso que va más allá de la mitad anterior, estamos en un cuadro de holoprosencefalia lobular y no semilobular. Hay una variante de holoprosencefalia que es llamada sintelencefalia o variante interhemisférica medial, en donde sí hay un clivaje normal en la región frontal, en las regiones frontal y occipital. Sin embargo, está fusionada la región frontal posterior y parietal anterior, es decir, la línea media. Esta anomalía es más rara, son pacientes menos afectados desde el punto de vista neurológico, y
bueno, la imagen es básicamente una fusión de los hemisferios cerebrales en la línea media que pasa por el cuerpo calloso medial. Entonces es un raro evento donde hay cuerpo calloso atrás, el esplenio, y hay también cuerpo calloso a nivel de la lámina rostral y el geno, pero no hay en la línea media. Bueno, la última de las anomalías del prosencéfalo ventral que vamos a mencionar es la displasia septóptica. Es una patología relativamente frecuente en donde hay una cierta heterogeneidad en las posibilidades que podemos encontrar, pero hay tres elementos que van a estar combinados de alguna manera. Uno es la ausencia total o parcial del septum pellucidum, con una configuración típica cuadrangular de los ventrículos, de las astas frontales de los ventrículos laterales, la presencia de hipoplasia pituitaria, que muchas veces se expresa clínicamente como retardo del crecimiento, y la presencia de hipoplasia de nervios ópticos. Recordemos que la resonancia no es muy buena para detectar esta hipoplasia, que solamente podemos verla en un 50% de las veces en las cuales está presente en el fondo de ojo. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado en mencionar que son normales los nervios ópticos. A veces puede ser un error por una técnica que todavía no está lo suficientemente desarrollada para eso. Bueno, hay varias asociaciones. Una de las más frecuentes es la presencia de anomalías de desarrollo cortical con cuadros postmigratorios como polimicrogiria y esquisencefalia bilateral, como en este caso, con labios cerrados, en este caso, otras veces son abiertos. Y por supuesto la clínica está muy eh, marcada por estas alteraciones asociadas. En otros casos tenemos solamente alteraciones de línea media a nivel de una glándula hipófisis, lóbulo posterior de glándula hipófisis ectópica, o simplemente una alteración del cuerpo calloso. Hay algunos trabajos recientes que muestran que también puede haber en estos pacientes alteraciones del tronco y cerebelo, sobre todo hipoplasia, y sugieren buscarla en todos estos casos. Vamos a pasar ahora a las anomalías en el desarrollo del tronco cerebral y cerebelo. Si bien estas anomalías durante mucho tiempo pasaron relativamente desapercibidas, hoy en día se le ha dado mucha importancia, por un lado porque las podemos visualizar muy bien con resonancia magnética, pero además porque las empezamos a entender, y también se está resaltando la importancia del cerebelo, no solamente como un órgano que tiene que ver con los movimientos y la coordinación, sino también su función en el desarrollo cognitivo y el desarrollo del comportamiento de las personas. Vamos a decir poco, pero algo con respecto a la embriología de esta zona. Básicamente, recordamos que tenemos la vesícula prosencefálica, que va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. Después tenemos el mesencéfalo y finalmente el romboencéfalo. Bueno, en el desarrollo relativo de cada uno de estos segmentos, en las zonas que se llaman limítrofe, vamos a encontrar algunos factores de transcripción que van a favorecer o no, en feedback positivo y negativo, el desarrollo de esa zona. Son de alguna manera compartimentos bastante estancos que una vez que se delimitan, las células de un lado no pasan para el otro. Así tenemos el límite entre diencéfalo y mesencéfalo, la presencia del PAC6, que va a favorecer el desarrollo diencefálico, y el EN1 y PAX2, el desarrollo mesencefálico. Y en la unión del mesencéfalo con el romboencéfalo tenemos OTX2 en el mesencéfalo y GBX2 en el romboencéfalo. En la parte más anterior, el factor de crecimiento fibroblástico 8 y 17 también tienen mucha importancia. Pero básicamente lo importante de esto es que se puede entender las hipoplasias o los aumentos de volumen de los distintos segmentos del tronco en base a anomalías y mutaciones de estos factores de transcripción. Por otro lado, en el desarrollo cerebeloso tenemos que destacar la presencia de un área germinal ventricular, como existe la zona germinal del palio,
donde van a proliferar células que van a ir por fibras radiales gliales, igual que en el cerebro, a la corteza cerebelosa primordial. Estas son las células de Purkinje, que son básicamente inhibitorias, son GABAérgicas, mientras que en los bordes del cuarto ventrículo están los labios rómbicos, que van a producir células excitatorias, células llamadas granulosas, que van a migrar en forma radial a los núcleos grises profundos del cerebelo y en forma primero radial y después tangencial hacia la corteza cerebelosa, formando la capa granular externa, que es una capa transitoria que va a desaparecer recién después del primer año de vida. De esa capa granular externa, después hay una migración en profundidad de las células hacia la capa granular interna, que es la que queda como definitiva. Bueno, a nivel del tronco, estos labios rómbicos también van a dar origen a neuronas que van a migrar en forma tangencial por la superficie del tronco. Algunas van a cruzar la línea media y otras van a migrar en profundidad a formar los núcleos grises. Por supuesto, el cerebelo está muy conectado, tanto en forma aferente, sobre todo a través del pedúnculo cerebeloso medio, por las fibras llamadas musgosas, que vienen de los núcleos pontinos de la protuberancia, y por otro lado, fibras eferentes, que van hacia el tálamo sobre todo, y el núcleo rojo, que van a salir por el pedúnculo cerebeloso superior, y también tenemos por el pedúnculo cerebeloso inferior fibras aferentes que van a subir con las llamadas fibras trepadoras. Así que todo esto puede fallar en su desarrollo y van a producirse distintas afectaciones. Vamos a ver solamente algunas, las más frecuentes o las principales. Pero antes de pasar a ver la patología, me parece interesante recordar algunos parámetros normales de la fosa posterior que nos pueden ayudar a interpretar las imágenes, sobre todo para las personas que no están muy acostumbradas a verlas. Básicamente, si tomamos una línea que pase por el borde superior del mesencéfalo y otra que pase por el borde superior de la protuberancia, eso sería más o menos el midbrain, el mesencéfalo o cerebro medio. Eso vale 1, una unidad de 1, entonces la protuberancia valdría 2 y el bulbo, que va desde el borde inferior de la protuberancia hasta el óvex, así sería considerado el límite inferior, y esto es muy importante porque si lo consideramos hasta el foramen magnum probablemente sea un poco más, pero también si consideramos hasta el óvex también valdría 1. Bueno, cualquier alteración en estas relaciones nos va a resultar llamativa y tenemos que pensar que puede haber una malformación. Por otro lado, el borde posterior, o sea, el piso del cuarto ventrículo, desde el mesencéfalo hasta el óvex, tiene que ser recto. El fascicium, o el punto medio del cuarto ventrículo, tiene que estar ubicado ligeramente por debajo del punto medio de la protuberancia anular. El borde superior del cerebelo, en los neonatos, debe llegar a los núcleos cuadrigeminales, los tubérculos cuadrigéminos inferiores, y en el niño y en el adulto un poquito más arriba a lo que se llama surco intercuadrigeminal. Y el borde, por otro lado, las radiaciones de las folias deben dirigirse hacia la línea media. Esto también se ve muy bien en los coronales. Deben confluir todas las folias y los surcos intrafoliares hacia los núcleos profundos. Tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, que son delgados, los medios, más gruesos, y los inferiores, o cuerpos restiformes. También es importante tratar de visualizar las distintas partes del vértice cerebeloso. Si nosotros consideramos a la fisura primaria, que es esta que está marcada con flecha negra en la imagen de la izquierda, y el surco prepiramidal, que está con flecha blanca, se pueden delimitar tres zonas triangulares, superior, media e inferior, que son más o menos parecidas, siendo la superior un poquito más grande que el resto y la más pequeña es la media. Bueno, dentro de las alteraciones que más frecuentemente encontramos,
está lo que se llama la hipoplasia pontocerebelosa, que en realidad es una alteración que aparece probablemente como un cuadro degenerativo de la vida fetal que se traslada a la vida postnatal, donde tenemos una disminución marcada de la protuberancia anular, del volumen de la protuberancia y también del tamaño del cerebelo, que puede ser armónico o puede ser a predominio del vermis o a predominio de los hemisferios. En este caso tenemos un paciente con un vermis relativamente, o sea, un vermis afectado y hemisferios relativamente preservados, en lo que se llama el signo de la libélula en plano coronal. Es curioso que este paciente podemos ver que tiene una rectificación del borde posterior del extremo posterior del cuerpo calloso, lo cual sugiere que podría tratarse de una alteración de la tubulina. Existen muchas variantes de hipoplasia pontocerebelosa que son definidas básicamente por algunas de las características clínicas y anomalías asociadas. Otra de las anomalías que podemos encontrar se llama displasia en capuchón del tegmento pontino. Hemos tenido varios casos en el hospital Garraham. Básicamente lo que ocurre aquí es que hay una alteración a nivel del metencéfalo, en la protuberancia, donde la decusación de los pedúnculos cerebelosos medios se hace por detrás, en la parte dorsal de la protuberancia y no ventral, y por eso se llama encapuchón, porque aparece esta protrusión bulbosa en la cara posterior. Es una alteración que va a veces asociada a otras alteraciones, como puede ser alteraciones del desarrollo de los cuerpos vertebrales, en la formación o en la segmentación, y en este caso también encontramos una leve ventriculomegalia. Existe una cierta preocupación por entender y denominar adecuadamente a los quistes que aparecen en fosa posterior. Creo que para comprender un poco mejor esto debemos hacer un pequeño repaso embriológico. Digamos, en el piso del cuarto ventrículo, en la parte inferior, se forma aparece el plexo coroideo. Y el plexo coroideo va a dividir dos áreas membranosas, una anterior que está en realidad rostral y otra posterior que está caudal. La anterior o rostral se tiende a desaparecer y se fusiona el plexo coroideo con el cerebelo, y por otro lado la inferior que va a perforarse en forma espontánea con el tiempo va a formar el foramen de Magendie, que es el primero que se forma. Los forámenes de Luschka se forman más tardíamente. Y bueno, en ese proceso es muy común que haya durante un tiempo una cierta protrusión que se llama quiste de Blake y que es normal, digamos, en el feto, no hay que confundirlo con una megacisterna magna o con una anomalía de Dandy-Walker. Sin embargo, en algunos pacientes este quiste de Blake, por falta de perforación de esta membrana posterior, persiste en el adulto y podemos visualizarle si hacemos cortes finos. Aquí vemos la extensión de esta lámina membranosa por debajo del plexo coroideo hacia la cisterna magna y se ve el límite de la pared del cuarto ventrículo. Esto muchas veces es un hallazgo, otras veces puede asociarse, como en este caso, con dilatación ventricular por hidrocefalia. Bueno, en este mismo espectro puede ocurrir que esa extensión del cuarto ventrículo hacia la cisterna magna sea mucho más importante y básicamente se asocie con hipoplasia del cerebelo, del vermis especialmente, con rotación hacia atrás y hacia arriba. Esto configura lo que se llama malformación de Dandy-Walker, donde vamos a tener una tórcula elevada y frecuentemente asociado hidrocefalia no comunicante. A su vez, estas dos patologías no deben confundirse con el quiste aracnoideo retrocerebeloso. El quiste aracnoideo retrocerebeloso se produce por una alteración mesenquimática
como todos estos quistes aracnoideos, que van a tener efecto de masa, comprimiendo al tronco cerebral y al cerebelo, y se manifiestan básicamente por hidrocefalia. El tratamiento puede ser la fenestración de la pared o el drenaje, pero es muy importante no confundir el quiste aracnoideo retrocerebeloso con la malformación de Dandy-Walker. Bueno, dentro de las alteraciones del desarrollo del cerebelo y tronco cerebral que se producen en forma un poco más tardía, encontramos el síndrome de Joubert y los desórdenes relacionados, que tienen como característica la presencia de una imagen en el axial a nivel del mesencéfalo, que se llama imagen del diente molar, que es muy característica y está dada básicamente por la ausencia de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, y estos pedúnculos se observan horizontalizados y gruesos, como vemos en la imagen de abajo y a la izquierda. Esta patología hoy sabemos que es producto de una alteración de las cilias primarias o de los cuerpos basales que están en la base de esas cilias. En un momento se pensaba que estas cilias, que están en todas las células, eran algo vestigial, que no cumplían ningún rol, y hoy en cambio se sabe que tienen un rol fundamental en la embriogénesis. Y bueno, muchas veces cuando aparece el síndrome de Joubert hay que pensar y buscar cuadros relacionados, porque estas ciliopatías también producen alteraciones renales, como los quistes de la poliquistosis renal, microftalmia, colobomas, polidactilia, amartomas del túbero, tumores de lengua, por ejemplo. La característica es que el vermis cerebeloso es hipoplásico, más bien displásico, está muy alterado, tiene un surco en la línea media del vermis superior displásico. La unión de la protuberancia con el mesencéfalo, en lo que se conoce como istmo, es muy delgada, y puede haber algunos amartomas, focos amartomatosos en la cisura interpeduncular y a veces en el dorso del bulbo raquídeo. Pero la clave está en todo paciente donde se piensa en una alteración de la fosa posterior, porque se sospecha una megacisterna magna, etc. Buscar en los cortes axiales la imagen del diente molar es fundamental. Bueno, acá tenemos otra de las malformaciones que podemos encontrar por una alteración de la matriz germinal cerebelosa en las placas alares, que produce donde se observa una fusión de los hemisferios cerebelosos. No solamente esto, sino también vamos a poder observar una fusión de los núcleos profundos del cerebelo y también de los pedúnculos cerebelosos superiores. Hay una ausencia completa del vermis, lo cual se visualiza en un 80% de los casos, y una ausencia parcial o una hipogenesia en un 20%. De todas maneras, es muy importante dos cosas. Por un lado, recordar que en el corte sagital podemos no visualizar esta malformación, confundir a esta fusión con un vermis normal, y por lo tanto es fundamental analizar siempre los cortes axiales y coronales, donde fácilmente se ve la continuidad de los hemisferios cerebelosos. Y por otro lado, recordar que esto hay que ir a buscarlo especialmente en pacientes que tengan algunas anomalías asociadas, como por ejemplo agenesia del septum pellucidum, que se ve casi en la mitad de los pacientes, o estenosis de acueducto con hidrocefalia, que también es otra de las anomalías donde frecuentemente podemos encontrar romboencefalosinapsis. Bueno, dentro de las alteraciones de la formación del tronco cerebral hay algunas patologías muy específicas, segmentarias, como el síndrome de Moebius, que es una patología que afecta a los núcleos 6 y 7, donde puede haber también, como en este caso, un surco anterior muy marcado, y lo que se observa en las imágenes es un aplanamiento, incluso una concavidad del piso del cuarto ventrículo. Vamos a pasar ahora a evaluar las anomalías de la unión cráneo-cervical, fundamentalmente las malformaciones de Chiari, que recordemos en el año 1891 describió 3 anomalías asociadas a hidrocefalia. Es importante mencionar que si bien clásicamente se habla de que las amígdalas
cerebelosas no deben extenderse más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum o más de 6 entre los 5 y los 15 años. Hoy se sabe, en base a una enorme experiencia, que hay en los niños una protrusión de las amígdalas hasta 10 milímetros, puede ser asintomática en un número significativo de los casos. Por lo tanto, siempre hay que buscar primero la correlación con la clínica, eh, básicamente cefaleas, especialmente con esfuerzos, alteraciones de los pares craneanos, síntomas mejor dicho, auditivos y vestibulares, etc. También es importante visualizar la forma de las amígdalas, si son puntiformes es de peor pronóstico, si obliteran al espacio subaracnoideo, si se asocian a una posición alta de la apófisis odontoides o un clivus corto. En fin, todos son elementos que van a contribuir a precisar cuando esta implantación caudal de las amígdalas es patológica. En la forma clásica hay obstrucción de las cisternas y los espacios subaracnoideos que producen primero un estado presírix con edema medular y luego un verdadero hidrosiringomielia. Acá tenemos un ejemplo de una anomalía de Chiari tipo 1, donde existe marcada hidrosiringomielia a nivel cervical y dorsal, con esa imagen de pila de moneda formada por tabiques o pseudotabiques, mejor dicho, y la asociación con escoliosis. Esta diapositiva sirve para mostrar el llamado estado presírix. Antes de formarse la cavidad hidrosiringomiélica, ahí aparece edema medular, que puede ser perfectamente visualizado en los cortes T2 o STIR sagittales, y lo importante es que si el tratamiento se hace adecuadamente y a tiempo, podemos prevenir la formación de un quiste y el edema es reversible. También es importante recordar que no necesariamente una malformación de Chiari es estable o progresiva, sino muchas veces o en algunas ocasiones puede ser reversible. Este es un caso donde el paciente vamos haciendo resonancias en distintos años y vamos viendo cómo la implantación caudal va resolviéndose hasta llegar a la normalidad. Bueno, pasando a la malformación de Chiari tipo 2, en realidad esta malformación se cree hoy en día que es secundaria a un defecto en el cierre del tubo neural, básicamente mielomeningocele, que puede tener múltiples causas, generalmente es poligénico y también puede haber factores adquiridos. Esta alteración del cierre del tubo neural genera un gradiente de presión entre el cráneo con alta presión y el espacio subaracnoideo-espinal con baja presión. Esto hace que haya una disminución del volumen de la fosa posterior y una implantación caudal del vermis cerebeloso. Básicamente esto es la fisiopatología que fue propuesta por el neurocirujano McLone hace ya muchos años, y un poco se ha demostrado que esto es así, ya que después del cierre fetal, que ahora se está haciendo del tubo neural, se puede resolver esta anomalía de la implantación caudal del cerebelo. Básicamente estos pacientes tienen alteraciones supratentoriales como la presencia de una deformidad de, como decíamos, de la fosa posterior, que es pequeña, un cuarto ventrículo chico. También hay una distorsión del clivus, probablemente por efecto de hipertensión. Hay una gran frecuencia de hidrocefalia, sobre todo después de cerrar el mielomeningocele, cosa que habitualmente, si no se hace in útero, se realiza en las primeras 48 horas de vida. Siempre que hay hidrosiringomielia hay que buscar hidrocefalia, y cuando hay hidrocefalia hay que buscar hidrosiringomielia. Bueno, hay una deformación en pico del tectum, hay un cerebelo en torre, existen muchas veces heterotopías subependimarias, periventriculares, que se cree que tienen que ver con una
ruptura del epéndimo, que hace que las fibras gliales radiales no se adhieran correctamente, y esto genera focos heterotópicos. Es decir, la mayoría de las alteraciones que vamos a ver a nivel supratentorial tienen que ver con, en definitiva, con este gradiente de presión que se produce a nivel craneal. Desde el punto de vista de la evolución, cada vez se supone que va a haber menos malformación de Chiari II en la medida que aumente la cirugía intraútero. Aquí tenemos un ejemplo de un niño que fue operado en la vida fetal, y podemos observar cómo se reparó el mielomeningocele y no encontramos anomalía de Chiari. O sea, se pudo arrestar esta especie de malformación, que más que malformación es una anomalía, una especie de secuencia de anomalías cerebrales. Es muy común ver un área de refuerzo a nivel del extremo inferior del cuarto, que es el plexo coroideo ectópico en este tipo de malformaciones, y no hay que confundirlo con tumores. Acá tenemos un ejemplo de la malformación de Chiari tipo 3, que es indudablemente la más rara. Básicamente hay una protrusión de contenido de la fosa posterior, cerebelo y en algunas ocasiones tronco, a través de un defecto del cierre del tubo neural, es decir, una espina bífida a nivel C1-C2. Es una malformación grave desde el punto de vista clínico, que es de resorte quirúrgico con un pronóstico reservado. Este es un ejemplo donde pudimos diagnosticar esta malformación de Chiari tipo 3 en la vida fetal. Posteriormente tenemos el niño al nacer con su resonancia magnética, y vemos que suele haber contenido de cerebelo tanto remanente a nivel de la fosa posterior como en el encéfalocele cráneo cervical. Otras de las anomalías que se suelen ver en fosa posterior es la llamada impresión basilar, donde tenemos una apófisis odontoides displásica, normalmente con una curvatura posterior que se encuentra ascendida y comprime a la unión bulbomedular. A veces se asocia con un clivus corto y con una anomalía de Chiari. Y bueno, este es un paciente que se presentó con una compresión medular aguda, un adolescente, después de un traumatismo banal deportivo, y bueno, se descubre esta malformación de base que predispuso a la compresión de la unión bulbomedular. Vamos a pasar ahora al último punto de las malformaciones craneales y encefálicas, que son las alteraciones mesenquimatosas y de la cresta neural. Bueno, un breve recordatorio embriológico. El origen de las meninges es dual, digamos, todo lo que tiene que ver con las estructuras que están a nivel craneal y las estructuras óseas por delante de la sutura coronal se originan por derivados de las crestas neurales que migran en forma medial y rostral, mientras que lo que está detrás de la sutura coronal y las meninges de fosa posterior y las meninges de la columna se originan a partir del mesodermo somítico. Esto explica en parte las localizaciones de los cefaloceles, que a nivel anterior y en la cara están en las uniones de los huesos del cráneo y del macizo facial, mientras que a nivel de fosa posterior y columna se encuentran en la línea media. Bueno, este es un esquema que permite recordar las alteraciones de fusión de las suturas craneales más frecuentes. Tenemos la alteración de la sutura sagital, que produce la escafocefalia, también llamada dolicocefalia. La sutura metópica produce trígonocefalia, con un cráneo en punta anterior. La alteración del cierre prematuro de la sutura coronal produce la braquicefalia.
Y después tenemos las distintas variantes de plagiocefalia anterior, cuando se cierra la mitad de una sutura coronal, o posterior, cuando se cierra una de las dos lambdoideas. Y también, como vamos a ver más adelante, tenemos que diferenciar la plagiocefalia sinostótica de la no sinostótica. Este es un ejemplo de una plagiocefalia sinostótica anterior, donde se observa claramente la asimetría craneal con el cierre en la reconstrucción 3D de la mitad derecha de la sutura coronal, una elevación de la órbita, la posición anterior de la oreja, lo cual es un elemento clínico muy importante para confirmar que se trata de una verdadera sinostosis. Esta imagen es un gráfico que permite mostrar las diferencias entre las plagiocefalias posicionales que se producen por modelamiento del cráneo en niños que tienen por ahí la costumbre de estar siempre acostados del mismo lado. Muchas veces eso hay que investigarlo porque puede ser secundario a una anomalía congénita cerebral, pero básicamente no es una anomalía del cráneo. Básicamente la oreja está desplazada ventralmente con respecto al lado que está aplanado, en este caso el occipital izquierdo, mientras que si tenemos una verdadera sinostosis de la sutura lambdoidea, como vemos en la imagen de la derecha, observamos un desplazamiento posterior de la oreja y esto es una verdadera sinostosis. Bueno, aquí tenemos un paciente que tiene una oxicefalia, también llamada turricefalia, o cráneo en torre, por el cierre de múltiples suturas craneales y bueno, vemos una asociación con hidrocefalia. Normalmente hay compresión de la fosa posterior, compresión de estructuras venosas, puede haber una anomalía de Chiari asociada. Y en este caso vemos cómo el cerebro crece hacia rostral a través de una sutura, de una fontanela anterior expandida. Bueno, esta es una diapositiva que sirve para mostrar tres alteraciones diferentes del cráneo. La de la izquierda es algo normal, se llaman marcas de las circunvoluciones y se puede ver en niños entre los 3 y los 7 años, después desaparece. La del medio es patológica, es secundaria a hipertensión endocraniana, es lo que se llama un cráneo de cobre machucado, digamos, asimilándolo a una vasija de cobre, y básicamente son lo que se llama indentaciones o impresiones digitiformes secundarias a hipertensión endocraniana. Y el de la izquierda es algo completamente distinto, que se llama cráneo lacunia, o estado lacunar del cráneo, donde básicamente aquí no hay hipertensión, sino que hay una anomalía en la formación del hueso, donde el colágeno del hueso fetal no termina de osificarse en algunos puntos y es una verdadera displasia craneal que es muy frecuente en la malformación del Chiari tipo 2 y se cree también que tiene que ver con ese gradiente de presión que se produce en esta anomalía. Bueno, algunas de estas cranioestenosis son sindromáticas. Este es un paciente con síndrome de Pfeiffer, hay otros, está el síndrome de Cruzón, y muchos más, donde hay cierre de distintas suturas, múltiples suturas, que se van cerrando de forma progresiva. Hay anomalías periféricas, como puede ser anomalías de los dedos, de las manos, y básicamente es muy común que haya compresión de la fosa posterior, como decíamos, con implantación caudal de amígdalas cerebelosas y compresión venosa, que es algo que suma como etiología a la hidrocefalia y a la hipertensión endocraniana que a veces tienen estos pacientes. Bueno, este es el último caso que tengo para mostrarles, es un cefalocele parietal atrésico, es decir, es un defecto del cierre del tubo neural a nivel craneal. Atrésico es cuando hay un contenido muy pequeño de parénquima cerebral displásico y con muchas veces cambios degenerativos. Si tuviéramos mayor cantidad de parénquima se llamaría cefalocele o meningoencefalocele, y si tenemos solo meninge sería un meningocele. Siempre es importante en estos casos estudiar la angiovenosa para ver si hay
protrusión del seno sagital superior hacia la hernia, porque esto puede tener implicancias en el tratamiento quirúrgico. Bueno, como conclusión, creo que podemos decir que hoy en día un neuroradiólogo debe conocer embriología, genética, algo de biología molecular, manifestaciones clínicas, obviamente imágenes, y también saber cuál es el tratamiento que se hace para muchas de estas alteraciones, porque después vienen los controles post-tratamiento. Sin embargo, creo que es un tema apasionante y conocer cómo se forman las estructuras cerebrales y craneales permite también entender muchas de las patologías que vemos más adelante en la vida adulta. Muchas gracias. Bueno, para terminar, simplemente quería recordar que hoy en día un neuroradiólogo moderno debe tener algo de idea, de conocimiento de embriología, genética, biología celular, clínica, imágenes y también de las técnicas nuevas de tratamiento de estas malformaciones, pero es una aventura, es algo apasionante, ya que conocer en profundidad el desarrollo de estas malformaciones congénitas permite también entender muchas de las patologías que vamos a ver más adelante en la vida adulta. Muchas gracias por su atención.